para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bendito sea Dios. Oramos, hermanos, en esta hora, que sea el Espíritu Santo ministrando a través de los labios de su servidor. Aleluya. Padre, te doy gracias en esta preciosa hora por darme la oportunidad de estar una vez más junto con tus hijos, alabando y glorificando tu nombre, oh Dios. Creemos que eres tu Padre, que hace todas las cosas posibles. Nosotros esperamos en ti y en tus promesas, oh Padre, y creemos que tú, Dios mío, estás trabajando en la vida de cada uno de nosotros, mi Dios. Te pido por los hermanos que en la segunda hora, Dios mío, se han de añadir, que vengan con bien, Padre. Guarda sus autos, que todos juntos, Dios mío, alabemos y glorifiquemos tu nombre. Desde ya, Padre, te pedimos que despejes los aires para que en esta hora, Dios mío, tu palabra pueda fluir y que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, acomodando lo espiritual a lo espiritual, oh mi Dios, para que no sea el hombre, sino tú ministrando, Señor, al corazón de tus hijos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te lo pido, Padre bendito. Amén. 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 Y amén. Bendito sea Dios. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Amén. Gloria a Dios. Durante las próximas 3 semanas, si Dios lo permite, el Señor ha puesto en mi corazón, vamos a estar meditando sobre las 3 parábolas del capítulo 25 de Mateo. Hoy vamos a comenzar con la parábola de las 10 vírgenes, y la semana que entra vamos a estar meditando sobre la parábola de los talentos, y al final vamos a hablar sobre el juicio de las naciones. Gloria a Dios. ¿Sabe que la semana pasada, que cuando terminó el culto, platicaba yo con un hermano acerca de el por qué? Más bien él me preguntaba que por qué es que a veces se trata de hacer el tema de la profecía o la escatología de una manera muy amarillista, si se le puede llamar así, y por qué se trata de infundir tanto miedo en las personas. Y yo le decía al hermano, en realidad, hermano, no es que, yo creo que no se trata de infundir miedo, sino de que el hombre que verdaderamente entiende lo que tiene el valor de un alma, tiene que entender que le va a dar cuentas a Dios por cada una de las almas que Dios ha puesto a su cuidado. Yo les he dicho en otras ocasiones, hermanos, que hace ya un tiempo que el Señor Jesucristo me ministró a mí a través de esta palabra, y de lo importante que es para nosotros los que estamos al frente de las congregaciones el cumplir con la responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros. Porque sería terrible que después de haber predicado la palabra de Dios y haber estado al frente de una congregación, uno escuche aquellas palabras que el Señor dice aquí al final, dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Está hablando, hermano, de un juicio en el infierno para aquellos hombres que predicaron la palabra de Dios, pero que eran hipócritas. O sea, que viven una doble vida. Y esto es algo bien delicado, hermano, que cualquiera que está al frente de una iglesia debería de entenderlo. Entonces, me quedé pensando en lo que el hermano me decía y en lo que el mensaje que yo traje el domingo pasado. Y yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo y con la mayoría de la gente, hermano, que conocen un poco de la palabra de Dios, que nosotros estamos viviendo los últimos instantes de la iglesia en este mundo. Así es, amén. Nosotros no sabemos y nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Eso está bien. Pero estamos todos conscientes. Fíjese, en todas las religiones del mundo saben que algo va a suceder.
lo presentan de una manera diferente, pero saben que algo va a suceder. Aún dentro del Islam, que mucha gente a veces no le presta atención o no le pone atención, todo lo que está pasando en el Medio Oriente. Mucha gente no sabe que, por ejemplo, ellos están esperando dentro en el Corán, para ellos están esperando la venida del Salvador del Islam. Ellos le llaman el Imam, o el 12 Imam, o el profeta número 12, que es el que va a venir a salvar supuestamente al Islam. Eso está en el Corán. Así es. Todo lo que nosotros estamos viendo que está aconteciendo en el Medio Oriente es porque también ellos conocen y ellos entienden que está por cumplirse la venida del 12 Imam o el profeta número 12, que vendrá a cumplir las profecías que Dios ha dado según a ellos por medio de Mahoma. Los hindúes en sus religiones también creen que el mundo, no lo ven desde una perspectiva como los cristianos, los judíos ni los musulmanes, pero ellos creen y piensan que el mundo está ya por entrar en un cambio. Se está llegando aproximadamente a la etapa donde el mundo tiene que, y hablo no del sistema, sino de que el mundo en general está por llegar a un cambio. Entonces todas las religiones, como le digo, hermano, del mundo, en cierta manera, saben que algo va a acontecer. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque las tres parábolas que vamos a ver nosotros son, bueno, hoy y las próximas 2 semanas, es una advertencia del Señor para la iglesia. Así es, amén. No es para la gente que está allá afuera, hermano, porque la gente que no conoce del Señor simple y sencillamente va a seguir viviendo de acuerdo a sus propios impulsos. Acuérdense que la gente de allá afuera está siendo gobernada por el príncipe de la potestad del aire. Entonces, yo quiero que nosotros entendamos, mi amado hermano, que no se trata de infundirle miedo a nadie, porque en realidad, acuérdense que la semana antepasada, que nosotros estudiamos la carta del apóstol Juan, en el último capítulo, el apóstol Juan nos decía a nosotros también que nosotros no tenemos que tener miedo del juicio, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Amén. Y sabemos quiénes somos en Jesucristo. La semana pasada que terminamos la carta, nosotros era muy importante lo que nos enseñaba Juan, porque nosotros sabemos de quién somos, nosotros sabemos a quién tenemos el Espíritu Santo, amén. Nosotros sabemos que tenemos la vida eterna y nosotros sabemos que Cristo viene por nosotros. Amén. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos de estar preparados para este evento. Bendito el Señor. Por eso los capítulos 24 y 25 de Mateo, que tratan con el tiempo del fin, o los tiempos del fin, ¿verdad? Nos hace nosotros entender, hermano, que el Señor espera que esos días no nos vayan a sorprender. Mucha gente va a ser sorprendida, aún pastores, oiga bien, líderes de las iglesias van a ser sorprendidos. El problema es que como de repente las cosas se apaciguan, la gente piensa que ya no va a pasar nada. Todos ustedes lo están viendo, ahora ya por las redes sociales uno puede ver, es triste lo que está pasando en Australia, cuánta gente, hermano, está siendo afectada por los incendios que hay. Creo que son más terribles, dicen, que los que han pasado aquí en California. En Puerto Rico lo que pasó esta semana, hermano, que no ha parado de temblar, cómo está sufriendo la gente. Puerto Rico, que llegó a ser cuna del evangelio, mi amado hermano, a principios de este siglo. Cuánta gente no empezó a salir, misioneros, evangelistas, iglesias que se abrieron, hermano, con hombres que salieron de ahí de Puerto Rico, y los juicios de Dios en cierta manera están llegando. Es terrible lo que está pasando en Puerto Rico. Ahora, en cualquier lugar del mundo puede suceder algo. Sí, Señor. La situación es que entre más nosotros nos acercamos a la venida del Señor, los acontecimientos se van a ir desencadenando de tal manera que mucha gente ni siquiera se va a dar cuenta. Por eso, bendito Dios, el Señor nos advierte a través de estas parábolas. Hoy vamos a ver, ¿verdad?, la importancia de estar preparados para el regreso de Cristo. En la parábola de las 10 vírgenes. La semana que entra, si Dios lo permite, vamos a ver la parábola de los talentos. ¿Y cómo es que un cristiano que está esperando a Cristo tiene su vida ocupada en las cosas de Dios? Y luego cuando veamos el juicio de las naciones, vamos a hablar acerca de lo que es el regreso inminente y de que Dios está viendo lo que hacemos con los recursos que nos da. Hay gente que piensa que a Dios no le importa nuestro dinero, ni los talentos, ni los dones.
Pero hermano, todo lo que tenemos es de Dios y es por Dios. Amén. Por eso es que vamos a hablar durante las próximas semanas acerca de esto. Esta no es una escuela dominical, quiero decirles. Amén. Pero vamos a hablar acerca de estos temas. Bendito Dios. En las primeras de las 3 parábolas, el amo sorprende a la gente regresando inesperadamente. Eso fue lo que leímos nosotros en el último capítulo 24 de Mateo, los últimos versículos, ¿verdad? Regresa inesperadamente. Aún el siervo no espera que venga su Señor. Así es. Bendito Dios. Pero en la segunda y la tercera parábola, ¿verdad? Vamos, al igual que en la parábola de las 10 vírgenes, vamos a ver que no se sabe a qué hora va a venir el esposo tampoco. Y en la segunda y la tercera parábola, el amo regresa después de mucho tiempo. Y vamos a ver nosotros cómo estamos nosotros preparados para ese momento. Bendito Dios. Gloria al Señor. Ahora yo quiero que piensen esto, por ejemplo, cuando el apóstol Mateo, cuando él escribió esta carta, habían pasado ya casi 50 años de que Jesucristo se había ido al cielo. 50 años. Y el Señor les había prometido, y él estuvo allí cuando Jesús les dijo que él iba a regresar. Amén. No se sabe. Si usted lee el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que incluso también aquí cuando comienza el capítulo 24, los discípulos le preguntaban al Señor que cuándo serían el fin de todas las cosas y la señal de su venida. Mateo estaba ahí. Pero empezaron a pasar los años, 5, 10, 20, 30. Y aproximadamente para cuando Mateo escribe su evangelio, casi 50 años después de que Jesús ascienda al cielo, él escribe el evangelio. Y él habla acerca de estas cosas que Jesús dijo. Muchos esperaban que se cumplieran en esos días. Pero han pasado cerca de 2000 años y todavía seguimos nosotros esperando la venida del Señor. Acuérdense que el tiempo de Dios no es el nuestro. Así es. Pero la realidad es que las señales que el Señor Jesús dio, comenzando el capítulo 24 de Mateo hasta nuestros días, hermano, prácticamente, no todas, pero prácticamente todas se han cumplido. Son pruebas, sí, Señor. Entonces nosotros creemos que algo está por suceder. Bendito Dios. Imagínense, ¿por qué va a hablar acerca de esta parábola? Gloria a Dios. Dice el capítulo 25 de Mateo en el versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Bendito Dios. Yo quiero que usted se traslade un poquito y que pensemos en esto. ¿Cómo era la condición de vida de la gente en aquellos días cuando Jesús predicó y cuando Mateo escribió esta carta? El pueblo de Israel estaba bajo el imperio romano. Era el que controlaba en aquellos días. La mayoría de la gente no tenía las libertades que nosotros tenemos hoy en día. Era un mundo totalmente diferente. Una mujer en aquellos días, por lo único que se preocupaba, era por tratar de atender la casa, de cuidar los hijos, de salir al pozo como la mujer samaritana e ir a traer agua. Amén. Y aprovechar el tiempo para convivir con alguna mujer por ahí, platicar y volver a su casa. Ese era el tipo de vida que las mujeres tenían en aquellos días. El hombre se iba, trabajaba, era el que como siempre se ha encargado de proveer para el hogar, pero la mujer de aquellos días se encargaba de todo lo relacionado con el hogar. ¿Por qué les digo esto? No había mucho que hacer en aquellos días. O sea, sí es cierto que estaban bajo el dominio del imperio romano, las naciones de aquel entonces, pero para el pueblo de Israel en particular, no había mucho que hacer. Los esclavos estaban bajo el dominio del imperio y las mujeres lo único que tenían que hacer era lo esencial. Lógicamente, pues llevaba su tiempo a cocinar, porque no es como hoy en día que usted va a comprar la cajita al Walmart, la mete al horno y ahí está la comida. Era un proceso que se tenía que llevar para sembrar la tierra, para poder adquirir el trigo, para poder hacer el pan cuando había, y si no, pues con cebada lo tenían que hacer. Bendito sea Dios. Pero, ¿qué es lo que esperaba esta gente para salir de la rutina? Una fiesta. Una fiesta. Y no había muchas, porque por ejemplo en aquellos días en el pueblo de Israel se hacía en grande cuando se circuncidaba un niño.
Cuando de repente en las fiestas que Dios había mandado en Levítico 23, que eran 7 fiestas que se celebraban al año, pero fuera de ellas, en Israel solamente pues con ese sistema de vida tenían que esperar a que llegara de repente el día de circuncisión de un niño, unos 8 días, o de repente cuando había otra actividad, una fiesta en particular. No había muchas. Pero uno de los acontecimientos más importantes que sucedían en aquellos días era una boda. Así es, la boda. Porque en ese día, o sea, la mayoría de la gente del pueblo, o al menos de los conocidos como hasta hoy en día, pues se invitaba a mucha gente. Se acostumbraba a mandar las invitaciones con tiempo para que la gente se preparara. Jesús habló también acerca de esto en una parábola. Y para que la gente no pudiera asistir a esa fiesta. Entonces la gente estaba, hermano, esperando que llegara un momento como esos para poder celebrar, para poder gozarse, para poder salir de ese sistema de vida en el que ellos tenían. Y la pregunta que surge aquí para nosotros es, ¿qué es lo que el cristiano de hoy en día está esperando? También la fiesta. Porque el cristiano de hoy en día está tan ocupado y tan afanado en tantas cosas de este mundo, que lo que menos espera o quiere es celebrar las bodas del Cordero. Seamos honestos. Amén, gloria a Dios. Esa es la realidad, hermano. O sea, nosotros no vivimos como en aquellos tiempos esperando un día de una celebración en particular, porque para nosotros, hermano, el sistema se ha vuelto tan absorbente que a las cosas más importantes nosotros ya no le damos el lugar que se merecen. Aleluya. ¿Sabe que hoy en día asistir a la iglesia ya no es lo que era hace 100 años? Por ejemplo, la escuela dominical, mi amado hermano, que hace 200 años más o menos que se empezó a establecer en las iglesias, donde toda la gente esperaba el día domingo para ir a aprender de la palabra de Dios, hoy es el culto menos concurrido en todas las iglesias. Así es. Yes, amén. A la gente ya no le gusta aprender de la palabra, porque la gente no le da importancia verdaderamente a la enseñanza de la palabra. Y esto es muy importante porque cuando yo leo la palabra de Dios, yo me doy cuenta que, ¿sabe? Jesucristo, el 95% de su predicación fue enseñanza. Así es. El 5% eran sermones, y hay que entender la diferencia, pero el 95% de la predicación de Jesús estaba enfocada siempre en la enseñanza, porque a él le importaba que la gente aprendiera la verdad. Amén. Pero a la gente hoy en día ya no le gusta aprender, ya no le da importancia a las cosas que verdaderamente tienen valor. Le damos más importancia a las cosas seculares, a las cosas que, pues como dice el apóstol Pedro, que no son duraderas. Alabado Dios. Las cosas de este mundo, hermano, van a pasar. Así es. Bendito Dios. Entonces, la gente de aquellos tiempos estaba esperando que llegara una celebración como esta. Y dentro de la cultura de Israel, se acostumbraba que cuando había un desposorio, que un hombre se desposaba con una mujer, tenía 3 etapas. La primera era cuando el esposo, el papá del esposo y el papá de la esposa hacían el trato, porque los matrimonios eran por arreglo. No era de que usted se casaba con el que a usted le gustaba, no, ahí los papás eran los que arreglaban. Fulano se va a casar con Sultana y Sultana se va a casar con Mengano. Así era como era en aquellos días. Esa era la primera etapa. Los padres hacían el trato. ¿Amén? Y la segunda etapa era cuando después de un tiempo, si llegaban al acuerdo, después de un tiempo traían al esposo y a la esposa, porque, bueno, todavía no, perdón, al novio y a la novia, los presentaban, y desde ese momento cuando los presentaban, dentro de las bodas judías, lo que se acostumbraba era que sacaban una copa, y esa copa se la daban al novio, y él le daba a beber a la novia. Desde el momento que ella tomaba esa copa y bebía, ella se estaba comprometiendo a guardarse hasta el momento que él regresara por ella. Y de ahí aproximadamente pasaba otro año, hasta él se iba, y después de un año o dado el tiempo cuando arreglaba la casa y todo, él regresaba por su esposa. Cuando el padre del novio veía que ya todo estaba listo, entonces él regresaba por su novio. Y venían los amigos del esposo, pero también en esa tercera etapa, ya que era la última, ya era para entrar en las bodas, ya que duraban 7 días,
La novia tenía lo que dentro de la cultura, la costumbre hebrea, tenía a 10 mujeres que estaban con ella. Eran 10 doncellas que la ayudaban a prepararse para el día de la boda. Así es. Y en eso está enfocado esta parábola. Que desafortunadamente, mi amado hermano, hay una boda que se va a celebrar, Amén. pero no toda la gente está preparada para esa boda. Bendito Dios. Bendito el Señor. aleluya. Yo no sé si ustedes se recuerdan, cuando ustedes aceptaron a Jesucristo, o cuando nosotros aceptamos a Jesús, ¿alguien nos obligó a nosotros? Por eso yo creo que la salvación, hermano, es algo que tiene que ser voluntario. Amén. Yo no creo en eso de obligar a la gente ni a los propios hijos, porque esto no funciona así. Tú no puedes obligar a tus hijos a que sean cristianos. No. Así es, amén. Tiene que nacer en Amén. ellos a Amén, través del sí, Espíritu, la convicción del pecado, arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios de todo corazón. Pero si usted se acuerda, cuando usted y yo nos convertimos, nos predicaron el Evangelio, nosotros de nuestra propia voluntad decidimos aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Amén. Nadie nos obligó. Y de ahí en adelante, cada vez que usted y yo celebramos la Santa Cena o participamos de la Santa Cena, nosotros estamos recordando que tenemos un compromiso con el Señor, que es el novio de la esposa que Él viene a buscar. Gloria a Dios. Y que yo me comprometo a guardarme y a vivir en santidad hasta el día que Él venga por mí. Amén. Sí, Señor. Pero ¿cuántos verdaderamente estamos viviendo en esa santidad? ¿Cuánta gente dentro de las iglesias verdaderamente recuerda que hizo un compromiso con el Señor, el cual se fue? No dijo Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Amén. Sí, así Él es. fue a preparar el lugar y cuando el Padre, y ¿se acuerdan que a Jesús le preguntaron, ¿verdad? ¿Cuándo será el día de tu regreso? Dijo, el día y la hora nadie la sabe, ni los ángeles, solamente el Padre. Cuando el Padre diga todo está listo, entonces el Hijo viene por la esposa y la lleva a las bodas del Cordero. Y ese momento va a llegar. Amén. Eso es lo que Jesús está tratando de enseñar a través de esta parábola. Que ese día viene. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Eran las que estaban ahí con la novia para ayudarla. Gloria al Señor. Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Esto da a entender que el esposo, como nunca se sabía a qué hora se iba a venir, En el día. podía llegar en el día, Amén. podía llegar en la noche, nadie sabía. Solamente el padre del novio sabía a qué hora él iba a regresar, cuando todo estuviera listo. Entonces, como se tenía que vivir en esa expectativa del regreso del novio, durante ese tiempo las 10 vírgenes que estaban ayudando a la esposa necesitaban, o a la novia, necesitaban estar apercibidas. La situación, mi amado hermano, es que es lamentable que a través de tanta enseñanza y tanta predicación que se nos da, y a veces nosotros no escuchamos la voz de Dios. Porque dice que eran 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Todas salieron. Las 10 salieron. Así es. Y cuando dice, si hubiera venido en el de día, no hubieran tomado sus lámparas. Pero de noche. Porque en el día pues todo se ve. Pero tomaron sus lámparas porque necesitaban alumbrarse. La situación es que dice que 5 de ellas eran prudentes Y otros 5. y 5 insensatas. Ustedes se recuerdan lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 5 cuando termina el capítulo 7 de Mateo, después de hablar acerca de todo el sermón del monte y las bienaventuranzas y todo eso. Jesús también habló ahí acerca de 2 tipos de personas. Uno que edifica su casa sobre la roca y otro que edifica sobre la arena. Y ahí también Jesús usó las mismas palabras. Que al que oye mis palabras y las hace, dijo Jesús, le compararé a un hombre prudente. Y el que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Son las únicas 2 ocasiones donde Jesús usa las 2 palabras en secuencia. Prudencio
prudente e insensato. ¿Quién es una persona prudente? ¿Por qué les digo esto? Porque la semana pasada me platicaba con este hermano y me dejó pensando en esto. Bueno, ¿será que verdaderamente se trata de infundirle miedo a la gente? No. Jesús nos advierte claramente de que nosotros tenemos la responsabilidad de estar advirtiendo a la gente de que estén despiertos. Amén, sí, Señor. Y más en los tiempos que nosotros vivimos, tenemos que estar alertas. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios, amén. Las vírgenes prudentes e insensatas salieron a recibir al esposo. La diferencia está en que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, dice, tomando sus lámparas, versículo 3, no tomaron consigo aceite. Muy principal, sí, señor. Mucha gente se ha preguntado, se ha tratado de llegar a la conclusión a qué se refieren las lámparas, porque pues como el libro de los Salmos dice que lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino, y que tal vez la lámpara represente la palabra de Dios, la cual está guiando el camino del cristiano, que el aceite del cual va a hablar aquí el Señor Jesucristo representa al Espíritu Santo. Yo eso es lo que creo, que representa al Espíritu Santo en la vida del creyente. Y la lámpara. Amén. Gloria al Señor. Y entonces, si esto es verdad, ¿cómo está la lámpara de cada uno de nosotros? Humeando todavía. Bendito Dios, aleluya. Guárdenos, Señor. Las vírgenes prudentes son diferentes de las insensatas solamente en una cosa. ¿Qué tomamos? Dentro de la iglesia todos parecemos cristianos. Aleluya. Amén. Dentro de la iglesia, repito, todos parecemos cristianos. Pero solamente marcó una diferencia aquí, que las prudentes, aleluya, Tomaron aceite. eran precavidas. Tomaron aceite para llenar sus lámparas. Las vírgenes prudentes durmieron al igual que las insensatas, porque al final del día todos nos cansamos, ¿sí o no, hermano? Amén. Todos nos cansamos. Todos en cierta manera tenemos nuestras responsabilidades, tenemos nuestras obligaciones, y llega un momento en que todos nos cansamos. Pero la diferencia la marca cuando uno verdaderamente, mi amado hermano, en medio del cansancio, uno saca fuerza del Espíritu para poder seguir cumpliendo con la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amado Dios, aleluya. Tenían sus lámparas y aceite, así que estaban listas para recibir al esposo sin importar cuando llegara. Están listas, y estar listos es el punto clave de esta parábola, estar listo. Si no fuera necesario, mi amado hermano, aleluya, lo que Jesús está diciendo aquí, ¿para qué lo dejó entonces? Después de terminar de hablar acerca de todo lo que habría de acontecer. Cosas que nosotros estamos viendo que están pasando, se están cumpliendo en frente de nuestra vista. Lo que Jesús dijo, hermanos, se está cumpliendo. Amén. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? La iglesia, ¿qué tiene que hacer? La iglesia tiene que estar alerta. La iglesia, como dicen los hermanos de Guatemala tiene que estar chispuda. En México decimos, tiene que estar al tiro, tiene que estar pendiente, ¿qué es lo que está pasando? Estamos pendientes en muchos asuntos de la vida, pero al menos en el más importante, que tiene que ver con la eternidad. Hay gente que está preocupada porque se le va a llegar el día del bill de la renta. Está bien, preocúpese. Pero no descuide, aleluya, lo más importante, porque el bill de la renta de aquí como quiera, pero el de allá, ese no lo podemos descuidar. Amén. Bendito Dios. Gloria a Dios. Dice el versículo 4: mas las prudentes tomaron consigo aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Están listas. Gloria a Dios. Yo le hago una pregunta. Si el Espíritu Santo es
como la mayoría pensamos, ¿verdad? Más bien el aceite es un tipo del Espíritu Santo, como dice Figura, aquí. sí, Señor. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de un cristiano? Lo alumbra. Vamos a ver algunas cosas, porque fíjense bien, ¿por qué? ¿Qué es lo que marcaba? Porque no está hablando de una lámpara, oiga bien, no está hablando de una mujer literal, no está hablando de aceite literal, no está hablando de lámpara literal, está hablando de algo espiritual. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de una persona que está esperando a Cristo? Lo guía, lo Oiga bien. maestro. El aceite lubrica cuando se usa para ese propósito. Cuando una persona está llena del Espíritu, cuando el Espíritu Santo está en una persona, las fricciones de la vida o dentro de la iglesia, hermano, a veces esas no le hacen daño. Una vez yo les comentaba acerca de esto. En el carro, en el motor del carro, de su carro, ¿qué sucede si no tuviera aceite? Se quema. Llegó un momento en que con la fricción y el calor adentro del carro, la combustión, ¿qué sucede? Las piezas, por muy fuertes que sean del material que están hechos, llega un momento que se empiezan a calentar y empiezan a rozar unas con otras hasta el momento en que se queman. Y un verdadero cristiano, el que está esperando a Cristo, mi amado hermano, sabe que se está cuidando de que nada dentro de la iglesia y del mundo le estorbe para estas cosas. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu que está lubricando su vida. No hay conflicto que lo haga volver atrás. Gloria a Dios, amén. Aleluya. Bendito Dios. Una persona que tiene el Espíritu Santo, que el aceite, que está esperando a Cristo, hermano, está cuidando su vida espiritual. El aceite, ¿qué es lo que hace también en la palabra de Dios? ¿Sabe que Jesús habló de esto? Unción, El aceite también se usaba para ungir. Representa la unción en la vida del cristiano. Bendito Dios. El aceite alumbra cuando una lámpara, ¿verdad? En aquellos tiempos se usaba para alumbrar. Y una persona que se ve que está esperando a Cristo, hermano, su lámpara, espiritualmente hablando, si está encendida, se puede ver, mi amado hermano, por el estilo de vida que está llevando. Es una persona que vive de acuerdo a lo que él cree, a lo que él piensa. Bendito Dios. Su vida alumbra, su vida es adornada por el Espíritu Santo. Sus acciones, sus actitudes, su comportamiento, su forma de hablar, todo es guiado por el poder del Espíritu Santo. amén. Eso significa tener aceite en la lámpara. Bendito Dios, Oh, aleluya. Dios, aleluya. El aceite es el que está preparando, aleluya, está puliendo en cierta manera a cada uno de nosotros para que podamos brillar en este mundo de tinieblas. Pero hay cristianos que brillan por su ausencia. Santo, aleluya. Ay, Señor, guarda. Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo, La sal de la tierra. somos la sal de la tierra. Pero hay cristianos que ni alumbran ni dan sabor, Guárdanos, Señor. pero están esperando a Cristo. Líbranos, Señor. Eso es lo que Jesús está enfocando aquí, mi amado hermano, aleluya. Mucha gente vive de esta manera. Gloria al Señor. Mas las prudentes tomaron aceite con sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, Sí, cabecearon todas y se y se durmieron. Piensen lo que les decía de Mateo, habían pasado 50 años cuando él escribió el Evangelio. Él lo escuchó de Jesús. Todo lo que él escribió en su Evangelio, él lo escribió 50 años después. No fue luego. El Espíritu Santo le recordó, lo vio y él escribió todo lo que tenemos en su Evangelio. Pero 50 años después, ¿qué pensaría Mateo? Pues ya se tardó. recuerda todo. Ahora imagínense nosotros que ya pasaron más de 2000. No de los 20, ya por ahí vamos, ya porque fue del año 33 cuando Jesús se fue aproximadamente al cielo. Pero ya van a ser casi 2000 años que Jesucristo se fue. Y hasta hoy en día todavía nosotros le seguimos esperando. Pero el hecho de que el Señor no se haga presente no quiere decir que no va a venir. Él va a venir. Amén. El día va a llegar, bendito sea Dios, aleluya. De que se está tardando, sí. Pero estamos viviendo en tiempos, como dice el apóstol Pedro también en su segunda carta.
¿verdad? Que si el Señor no ha venido, no es como muchos lo tienen por tardanza. No quiera que todos. Porque hay mucha gente, no, pues sí dicen que viene, y dice que hablan de guerras y de guerras. Es bueno. Pero de que va a venir, va a venir. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora. Bendito Dios. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Es que el cansancio es lo que provoca en uno. ¿Saben que yo estaba pensando, hermanos, en esta semana? El martes, precisamente. Estábamos aquí en oración. Y estaba yo meditando en esto y le pedí al Señor que me ayudara. A mí en particular, porque digo, yo pensaba en mí. ¿Quién es el responsable de guiar a la familia? ¿Quién es el que debe de tomar las riendas de la familia? Yo pensaba en mí. Alabado Dios, aleluya. Porque imagínense, mi amado, si el padre, que es el responsable, el que tiene que guiar a la familia en lo espiritual y en lo secular, se descuida, ¿a dónde va a terminar toda la familia? Y yo he escuchado muchas veces esto de pastores que a veces dicen, qué fácil es agarrar y decirle a tus hijos, vete a la iglesia. O a la esposa, llévate a los niños a la iglesia. Pero al que Dios le va a pedir responsables es al esposo. Alabado Dios, amén. Pero el esposo muchas veces está cabeceando, mi amado hermano, espiritualmente. Yo le digo, hermano, viera con qué a veces el día martes viene uno aquí. Yo hablo por mí, yo no estoy hablando por nadie más, pero yo vengo, hermano, cansado de trabajar, igual que todos ustedes me canso. No crean que soy Superman. A mí también las balas me hacen daño, también me matan. Y llega uno cansado, yo pienso en mí, y a veces digo, ay, Padre bendito, aquí vengo, y con a veces con cansancio y todo. Y le doy gracias, Señor, gracias porque pude llegar, aquí estoy. Porque estoy tratando cada día de mi vida para agradarte a ti, porque esta vida no es fácil, mi amado hermano. Gloria a Dios. No es y menos en los tiempos que vivimos, no es fácil. ¿Qué esperan nuestros hijos ver si nosotros como padres, nosotros no tomamos la responsabilidad de guiar a la familia? Yes, amén. Bendito Dios. A veces es más fácil ver a las hermanas, a la mujer. Una hermana me decía, bendito Dios, no nos digo de dónde ni de quién, me decía, no, es que mi esposo no quiere ir a la iglesia, está desanimado. Y yo soy la que tengo que estar haciendo en lugar de animarlo y de impulsarlo. Dios sabe que no lo miento, hermano. Y gloria a Dios, hermano, pues ora por él y ayúdele, porque, hermano, esto se trata de ayudarse, pero es la responsabilidad del marido, del esposo, estar motivando a la iglesia, vámonos, y hay que adorar a Dios, y hay que seguir impulsando, hermano, a la familia, porque si no, hermano, uno se va quedando. Yes, amén. Y empieza a caer el desánimo y empieza ese letargo espiritual, nos empezamos a adormecer y las cosas de Dios empiezan a tomar un segundo lugar en nuestra vida. Pero el responsable delante de Dios es el esposo. Amén. La cabeza. Si el esposo se duerme, la salvación es personal. Pero si en la casa el esposo se duerme, toda la familia se va a dormir. Yo siempre, hermano, he admirado a las hermanas que ahí están, luchando, aunque a veces el esposo no quiere. En las iglesias hay más esposas sin su esposo que esposos sin sus esposas. Porque el hombre es así, es más dejado en cuanto a las cosas espirituales. Aleluya. Bendito Dios. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. No tiene nada de malo cansarse. No tiene nada de malo dormirse. Es normal. Nos puede llegar el cansancio, aleluya. La situación es que dice, y a la medianoche se oyó un clamor. El tema. Así es. El esposo va llegando. Ahí viene el esposo. Salir a recibirle. ¿Qué está tratando Jesús? ¿De meterle miedo a la gente? No. No, hablar una verdad.
Si no fuera importante para Jesús, mi amado hermano, él no hubiera hablado de esto. Así es. Amén. ¿Y sabe qué es lo que está tratando de decir con esto Jesús? Que hay un peligro aún hasta en el cristiano más espiritual, porque cuando te descuidas y llega, mi amado hermano, aleluya, ese desánimo en la vida de uno es terrible. Alabado Dios, aleluya. Conocí un hermano, predicaba, no lo he visto, y me decían esta semana, vaya a verlo. Y un hermano platicaba con él, predicando la palabra. Yo lo vi predicando la palabra de Dios. Ahora su familia, su esposa está en la casa. Sus hijos que ministraban en la alabanza ya no llegan a la iglesia. El hermano hablando con el hermano dice, tengo un pie más en el infierno que en el cielo. Y le estoy pidiendo a Dios que me permita contactarlo porque quiero ir a verlo. A mí no me importa lo que haya hecho, cómo llegó. A mí lo que me importa es que Él se pueda restaurar, porque la iglesia en el mundo está para restaurar. Pero ¿qué sucedió? Eso. Que tenemos en poco lo que el Señor dice. Alabado Dios, aleluya. Es triste, mi amado hermano. Lo que predicadores, pastores, maestros, que hermano, que están dados, que espiritualmente se han caído. Y que Dios nos dé la gracia para ayudar a esa gente a levantarse. Amén. Gloria a Dios. Que puedan, mi amado hermano, estar preparados para ese día. Porque cuando se duerme uno, el enemigo él no descansa, hermanos. Él te irá a matar, sí, Señor. El diablo no está jugando con nosotros. Así es. El diablo, si se lo puede llevar de un solo, mi amado hermano, se lo va a llevar. Así es. Así es. Por eso tenemos que estar nosotros alertas y apercibidos. Y es lo que Jesús está tratando de decir con esto. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salir a recibirle. A recibirle. Que llegaba el momento que entonces, cuando se oía que venía el esposo, agarraban las 10 muchachas y salían juntamente con venían los amigos del esposo danzando y bailando con él, cantando, y por el otro lado salían las 10 vírgenes con la desposada, ¿verdad? Y se encontraban en el camino y de ahí se iban a las bodas que duraban los 7 días. Salir a recibirle. Por eso el tema. El esposo va llegando. Y yo me imagino esa escena, hermano. Mire, esa de ahí, la lámpara a todo lo que da. Pero allá una como que apenas, si usted ve la de allá, hay como que apenas está ahí queriendo. Ya las de acá ya de a tiro, ya la lámpara ya ni Ya no ya. tienen aceite. Versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. Arreglaron su... Oiga bien, se levantaron todas ¿Cómo estarán sentadas? y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Y las insensatas dijeron a las prudentes: dame de vuestro aceite, dadnos de vuestro aceite. porque nuestras lámparas se apagan. Las vírgenes insensatas no estaban preparadas porque les faltaba aceite para sus lámparas. Esperanza falta, sí, Señor. Bendito Dios. Ya vimos lo que representa el aceite. Amén. Mas las prudentes respondieron diciendo: Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Sabe que uno no puede dar lo que no tiene? así es. Pero cuando se trata de lo espiritual, usted puede orar por alguien. Y el poder de la oración, hermano, es bíblico, hace cosas maravillosas Amén. en la vida de otra persona. Pero cuando se trata de la unción y cuando se trata de la relación con Dios, nadie la puede sustituir. Es de cada quien, sí, Señor. Amén. Ahí no hay de que ora por mí para que el Señor me toque. No, mi hermano. Búscalo tú. Aquí tú tienes que pagar tu precio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aquí tú tienes que hacer tu parte. Aquí tú tienes que hacer tu esfuerzo.
Amén. Porque ni mi esposa lo puede hacer por mí ni no por ella. Ella puede orar por mí, yo puedo orar por ella, pero al final de cuentas, incluso los hijos, yo puedo orar por mis hijos, pero al final de cuentas, mi amado hermano, esto es personal, cada quien tiene que buscar. Amén. Amén. Sí, Esto, hermano, esto requiere de un esfuerzo. Sí, Señor. Día con día. La vida cristiana requiere de un esfuerzo. Si hay veces que uno no quiere, bendito Dios, aleluya. Se sacude y viene adelante. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. El problema es que cuando se llegue el día que el Señor venga, o cuando llegue el esposo, Las que se fueron, se fueron. Sí, Señor. el tiempo se acabó. así es, amén. Yo quiero decir algo en esta hora, hermano. Bendito Dios. Tal vez hace incluso 50 años, una enseñanza acerca de eso, porque se han dado miles, seguramente, de enseñanza acerca de eso. Yo creo que en la vida que tengo de predicar y enseñar la palabra, yo creo que unas 4 veces he hablado acerca de este tema, con Roy. Aquí creo que es la segunda vez que hablo de este tema. Y siempre es bueno volverlo a recordar. Les digo, lo traje por lo que me decía este hermano. Porque en realidad no se trata de infundirle miedo a la gente. Se trata de hacerle entender que la gente es responsable de su salvación y que debemos todos de estar preparados. Ya. Bendito Dios. Pero mientras ellas iban a comprar, Vino el esposo. vino el esposo. Y estaban preparados. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Y se cerró la puerta. Santo es el Señor. ¿Se acuerdan lo que pasó en el diluvio? Amén. Dice que cuando Dios le dijo a Noé, entra tú Y toda tu. y tu familia y los animales que Dios le dijo que introdujeran en el arca. Dice la palabra de Dios que Jehová cerró el arca. Sí, Señor. Sí, Señor. Y cuando él cierra, nadie abre. Y cuando Dios cierra, Nadie abre. No va a abrir. Lavado. yo me recuerdo que cuando leí el libro de Génesis no lo dice, pero yo leí el libro de Yacer, un libro muy bonito que habla de la historia del Génesis hasta el libro de Josué. Y en el libro de Yacer dice que cuando Noé entró en el arca, la gente se estaba burlando de él. Y cuando empezó el chipi, porque hasta esos días dice que nunca había llovido sobre la tierra se regaba de un vapor que salía del agua, de la tierra. Dice que la gente empezó a llegar corriendo al arca. Y le gritaban, ábrenos, ábrenos. Dice que la gente, mi amado hermano, se agolpaba contra el arca, queriendo entrar. Hasta las uñas de la vallequisa. Y dice que Noé les decía, 120 años les he estado predicando que esto iba a suceder, y se burlaron, y no creyeron. Y además de esto, yo no cerré la puerta, la cerró el Señor. Alabado Dios. Y yo no la puedo abrir. Gloria a Dios y amén. Y todo lo que tenía vida en aquellos días Se cerró. pereció anegado en el agua. ¿Por qué? Porque no quisieron escuchar la advertencia de Noé que venía del diluvio. En estos tiempos, mi amado hermano, igual. Amén. El tiempo viene. Gloria al Señor. El 10, otra vez dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Este es un grito de desesperación. Sí, Señor. Ábrenos. Mujer, Mas él respondiendo dijo,
De cierto os digo que no os conozco. que no os conozco. Santo. Miren, virgen. Santo. ¿Cómo puede ser posible que alguien que conoce la palabra de Dios escuche estas palabras? ¿Es una advertencia de Jesús para nosotros, la iglesia, o es algo que simplemente se trata de meterle miedo a la gente? Es una advertencia. Porque vaya conmigo a Mateo capítulo 7. Póngale ahí su marcador, ahorita regresamos ahí. Vamos a Mateo capítulo 7. 7, sí, amén. Yo sé que ustedes ya lo saben, también, ustedes conocen mucha Biblia y hemos aprendido juntos, gloria a Dios, pero La lámpara. esto se trata de recordar. Amén. Amén. Bendito Dios. Mateo capítulo 7 y el versículo 21. No tuve- ¿Qué le gritaron a aquellas vírgenes? Señor, Señor, ábrenos. Señor, Señor. Ábrenos. Y aquí dice Ábrenos. todo el que me dice Señor, Señor, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino. entrará en el reino de los cielos, Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dan Fíjese bien lo que Jesús dice, y cada palabra es importante. No dice algunos. mucho. ¿Qué querrá decir Jesús cuando dice muchos? Como el camino ancho, sí, Señor. Que muchos entrarán por él. Muchos. En aquel día, perdón, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero ¿cómo puede ser si predicaban, hermano? Si hasta echaban fuera demonios. Una vez una hermana me preguntaron, pero ¿cómo puede ser posible? Espíritu de mentira, sí, Señor. ¿Y sabe que dentro de la iglesia hay cristianos falsos? Eso es lo que está diciendo Jesús. Así es. Que dentro de la iglesia incluso hay pastores y maestros que son falsos. Que todos Así dicen. es, amén. Y que si es cierto que ocurren milagros, porque Jesús lo dice, no dice que no ocurran, sí los hicieron, sí ocurrieron, pero ¿sabe por qué? Porque Dios siempre respalda su palabra. Así es. Porque la palabra de Dios es veraz, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios respalda su palabra, pero en aquel día se va a ver verdaderamente qué eran. Esto es lo que hermanos, son cristianos falsos, están dentro de la iglesia. Por eso decía, dentro de la iglesia todos parecemos cristianos. Pero esta es una advertencia de Jesús. Que no es por vestir muy bien, no es por predicar muy bonito, no es por tener mucho hacer carisma. su voluntad. Esto es por hacer la voluntad de Dios. Sí, Señor. Y todos sus- Si fuera por guapos, olvídese el hermano William, el hermano ya desde cuando estuviera allá, pero no. Esto es por hacer la voluntad de Dios. Así de sencillo, llamarme los unos a los otros, sí, Señor. Bendito sea el Señor, aleluya. Ahora, mucha gente piensa, gloria a Dios, que las cosas van a seguir como están. Pero no. Vaya conmigo a la segunda carta del apóstol Pedro. Amén. Ese día va a llegar. Así Así es. es, amén. Gloria a Dios. Segunda de Peter. Amén. Segunda de Pedro. Amén. Gloria a Dios.
en el capítulo 3. Les repito, si no fuera importante advertir a la gente, el Señor o el Espíritu Santo no hubieran inspirado a Pablo, no hubieran inspirado a Pedro, no hubieran inspirado al apóstol Juan a escribir esto. Y dice el versículo 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. En otras palabras, lo que yo quiero a través de esto es que ustedes no estén durmiendo. Amén, amén. Despierto con exhortación. ¿Sabe qué está haciendo el Señor hoy? Exhortando. No está metiendo miedo, no. El Señor no quiere meterle miedo a nadie, el Señor está exhortando. Qué bueno, Dios. Es muy diferente meter miedo a exhortar. Con exhortación vuestro limpio entendimiento. Amén. Oiga, porque aquí está, el problema está aquí, hermano. ¿Cómo percibimos nosotros las cosas? Sí es, amén. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Escucharon lo que pasó en Netflix en estos días y cómo los cristianos se desgarraron las vestiduras? ¿Cuántos escucharon eso que pasó en Netflix? ¿No lo escucharon? Y que quisieron hacerle un boicot a Netflix porque sacaron una serie donde yo no la vi, pero pues como ahora casi la mayoría de la gente tiene Netflix, y sacaron una versión de Jesucristo homosexual, donde llega a la Santa Cena con su novio. El diablo, Satanás. Miren, o sea, yo sé que todo esto Pura es mentira, sí, Señor. pero a mí me sorprende eso. No. ¿Por qué? Porque aquí está en la Biblia Así es. que vendrán burladores. Pablo le dijo a Timoteo, hombres blasfemos, porque eso es lo que es una blasfemia. Ahora, ¿eso me enoja a mí, hermano? No. Porque no- Me entristece por la condición de la gente. Pero ¿qué me hace ver? Que la palabra de Dios se está cumpliendo. Así es. Como en los días de Noé. Como en los días de Noé. Entonces yo veo, y sí está bien, pues hay que apelar y hacerle un complot a Netflix y que ya no ve. Pero hermano, igual, en todos lados tienes eso. O sea, es parte del sistema en que nosotros vivimos. Aquí el problema es cómo estás tú delante. El problema no es qué hacen los demás, es que tú haces para Dios. Amén. Porque eso va a seguir y eso va a ir de mal en peor. Eso siempre, aleluya, la gente lo ha hecho. Y por eso dice el apóstol Pedro, aleluya, que vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y también diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque si nosotros creemos y decimos que el Señor viene y va a venir, bendito sea Dios, aleluya. Pero que desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esto ignoran. Pero lo mismo pensaban en Sodoma y Gomorra cuando llegó el ángel. También. Aquella noche cuando llegó el ángel, ellos pensaron que iba a ser un día siguiente, iba a ser un día común y corriente, normal. Cuando llegó el ángel de Jehová y le dijo a Abraham y se sentó ahí, comió y todo, y luego le dice, voy a Sodoma y a Gomorra. En Sodoma y Gomorra pensaron que iban a seguir así. Pero no, pero ya había llegado a Dios, aleluya, el clamor de todo el pecado que había ahí. Igual que en el diluvio, Jesús lo dijo, va a ser como en los días de Noé. La gente andará de allá para acá, casándose, dándose casamiento, como que nada va a pasar. Y olvidamos Todo normal. los mandamientos, sí, Señor. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Como en los días de Sodoma y de Gomorra. El pecado a todo lo que da. El problema es cómo estoy yo. Yo sé que eso es normal en el mundo, pero yo como cristiano, yo debo de tener un concepto diferente cuando dice Pedro aquí, para despertar mi entendimiento. Amén.
Y dice lo que dice, vuestro limpio entendimiento. Mi mente tiene que estar limpia. Sí, Señor. ¿Cómo se limpia? Por la palabra de Dios. Hay iglesias donde, hermano, no se predica la palabra, la gente la tiene entretenida. Maravilloso. Terrible. Bendito Dios. Estos ignoran voluntariamente el tiempo. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Creyeron que no iba a pasar. 120 años predicando Noé. No, estás loco. Pero llegó. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y esto es lo que quiero decirles. Eso es lo que quería llegar. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Como nosotros no vivimos en la eternidad, por eso a veces si no va a pasar nada. Siempre ha pasado. Siempre ha habido. Pero todo lo que nosotros estamos viendo nos anuncia que algo está por suceder. Amén. Muy cerca. Bendito Dios, muy cerca, amén, hermana, muy cerca. Por eso dice Pedro, el Señor Está cerca. no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Hoy, casi 1940 años después, porque esta carta se escribió por ahí del año 67, esta palabra para nosotros, hermano, es todavía más reconfortante, porque dice, aleluya, sino que es paciente para con nosotros. ¿Nosotros quiénes? Nosotros, la iglesia. La iglesia. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. De que va a venir, va a venir. ¿Cuándo? No lo sé. Nuestro trabajo es solamente, como les decía la semana pasada, trabajar en lo secular como si el Señor no fuera a venir, pero espiritualmente estarlo esperando como si fuera a venir, velando. Por eso vamos a Mateo 24, gloria a Dios. Pero de que va a venir, va a venir. Eso es una realidad. Bendito Dios, aleluya. Velad porque no sabéis el día. Gloria al Señor. Que el Hijo del Hombre ha de venir. Versículo 13. ¿Qué dice? Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ay, Dios mío santo. Gloria a Dios. ¿Cuándo? No sabemos. Pero el día pudiera ser hoy, Sí, amén. pudiera ser mañana, no lo sé. Como al cantarle ya. Hay de aquel que se atreva a ponerle una fecha, porque nadie la sabe. El problema de nosotros es no averiguar la fecha. Nada de eso. Sino que está El preparado. problema de nosotros es que tenemos que estar apercibidos por si fuera hoy. Hoy más que nunca, mi amado hermano, después de casi 2000 años, ya le digo, la iglesia necesita estar consciente de esta realidad. Bendito Dios. El problema de estas mujeres, de estas vírgenes, fue que no se habían preparado con aceite para sus lámparas. El mensaje de la parábola para nosotros es que debemos mantenernos constantemente preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora. ¿Sabe que hay gente que se prepara para todo? De antetiempo. Hay gente que se está preparando para lo secular, Para casar a sus hijas. para casar. Hay gente que está haciendo preparativos para Que casarse, sus hijas. para tantas cosas. Pero el preparativo más grande que deberíamos de hacer nosotros es para allá, hermano. Amén. Vivir
como si el Señor fuera a Bien, venir por él. Bendito Dios. Imagínese, hermano pastor, si él hubiera dejado a tal hora llego, a cada segundo llego, a cada minuto. Pues sí, se imagina qué No, pues me fácil. voy a parrandear, llego al día siguiente para me arrepiento y ya vámonos. No va a ser. Pues, eso sería fácil. Sí, señor, pero no. Bendito Dios. Ay, qué bueno. Pero fíjense qué diferencia de lo que le dijo a las 10 vírgenes, a las 5 vírgenes insensatas, y lo que le dijo al hombre insensato que edificó su casa sobre la roca, lo que le dijo en el capítulo 7 de Mateo. Pero ¿cómo se ve cuando un cristiano está esperando al Señor? Buscando su voluntad. Y eso es lo que vamos a ver la semana que entra. Porque solamente léanlo en su casa, se lo recomiendo, para que vengamos la parábola de los talentos y luego el juicio de las naciones. Bendito Dios. Porque está hablando el Señor de esto de estar preparado. Y un cristiano preparado está trabajando en la obra. Gloria a Dios. Se mantiene ocupado en la obra. Porque la siguiente parábola, no la voy a leer toda, dice el versículo 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gloria a Dios, que sea hasta eso. 10 talentitos, ahí te va. Ponlos a trabajar. ¿Y el otro? En lo 24. poco, El 23. Pero su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. 2 talentos, ahí te van, ponlos a trabajar. Lento, ponlo a trabajar. Pero al último, Uno, pero ponlo. 1, Y no lo trabajó. bendito Dios. 27. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, Se le le será dado y al que no y tiene, tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Santo. Y al siervo inútil, Echar. echarle en las tinieblas de afuera. Y ahí será. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí es donde van a estar los hipócritas pastores que no predicaron, que no alimentaron las ovejas. No prepararon. Allí es donde van a estar los falsos predicadores cristianos del capítulo 7 de Mateo. Allí es donde van a estar las 5 vírgenes imprudentes o insensatas. El que edificó su casa en la arena. Ahí va a estar el que edificó su casa sobre la arena. Falsas. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos dice, hermano? Fácil, velar. Y orar. ¿Por qué? Porque no sabéis el día ni la hora Que Él viene. en que el Señor Bien. ha de venir. Bendito Dios. Les animo, mis hermanos, en el nombre del Señor, a que nos esforcemos. Sí, amén. Es como en la carrera, cuando ya justo está a punto de llegar, es cuando el atleta, ¿verdad?, el que corre en Se el esfuerza maratón, más. saca el último estirón, es al fin que ya estoy a punto de llegar. No sé si ha visto, hay atletas que incluso, hermano, llegan de rodillas. Pero llega. Hay atletas que ahora llegan ahí todos ya casi cayéndose, pero llegan y sacan. Sí llegan cansados y todo, pero llegan. Hay que hacer un esfuerzo. Gloria a Dios. Al fin que ya estamos, hermano, a punto de llegar a la meta. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque el esposo Ya va va, a ya llegar. Pónganse de pie. Bendito Dios. Aleluya. Gracias, mi Padre. Alabado sea Dios. Gracias, Padre.